Me llamo Emilio Ramírez. Tengo 70 años y mis manos conocen cada tabla de madera que existe en este mundo. Fui carpintero toda mi vida. Construí casas, muebles, sueños. Pero nunca pensé que un día despertaría para encontrar mi propia vida empacada en bolsas de basura negras. Mi hijo Roberto cambió la cerradura de mi cuarto. Yo no dije nada, pero él no sabía lo que me esperaba afuera. Si me escuchas ahora, déjame contarte cómo es despertar a los 70 años y ver que tu ropa, tus libros, hasta las fotografías de tu difunta esposa, están metidas en bolsas como si fueras basura que hay que sacar el martes en la mañana. Era un lunes cuando abrí los ojos. El sol entraba por la pequeña ventana de mi cuarto, ese cuarto que Roberto me había dado cuando vine a vivir con ellos hace 3 años. Es temporal, papá, me había dicho entonces, solo hasta que te organices. 3 años después, todavía me estaba organizando, pero al parecer ya no tenía más tiempo. Gloria, mi nuera, estaba parada en la puerta. Su vientre ya se notaba redondo con el segundo bebé y tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer. Era la misma que ponía cuando veía a un vendedor ambulante en la puerta. Esa mezcla de fastidio y determinación para deshacerse de algo molesto. Don Emilio, me dijo sin entrar al cuarto, manteniendo la distancia como si fuera contagioso. Roberto y yo hemos estado hablando. Este cuarto lo vamos a necesitar para la nursería del bebé. Mis ojos fueron directo a las bolsas negras apiladas contra la pared. Ahí estaba mi vida entera. La camisa azul que usé el día que Roberto se graduó de la universidad. Mis herramientas de carpintero que pensaba regalarle cuando fuera mayor. El rosario de mi madre que había sobrevivido 3 generaciones. ¿Mis cosas?, pregunté, aunque la respuesta estaba ahí, negra y brillante bajo la luz de la mañana. Ya las empaqué, dijo Gloria, como si fuera un favor que me había hecho. Tienes hasta el viernes para encontrar dónde irte. Roberto dice que hay lugares para personas como usted, lugares donde lo van a cuidar bien. Personas como yo. Escucha, si alguna vez te han dicho que eres una persona como tú, sabrás que no es un cumplido. Es una manera educada de decir que ya no sirves, que estorbas, que es hora de que alguien más se haga cargo de tu problema. Me senté en la cama, esa cama que Roberto había comprado en una mueblería barata, porque es solo para ti, papá, no necesitas nada fancy. Mis manos, esas manos que habían construido el escritorio donde Gloria se maquillaba todas las mañanas, que habían lijado cada puerta de esta casa, que habían reparado el techo cuando llovía, ahora temblaban un poco. ¿Roberto está de acuerdo con esto?, le pregunté. Gloria se tocó el vientre, ese gesto protector que hacen las mujeres embarazadas. Claro que está de acuerdo. Él fue quien me pidió que hablara con usted. Dice que usted va a entender que la familia es lo primero. La familia es lo primero. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Cuando trabajé dobles turnos para pagar la universidad de Roberto. Cuando vendí mi casa en Puebla para ayudarlos con el enganche de esta. Cuando cuidé a Valeria, mi nietecita, mientras ellos salían los fines de semana. Siempre la familia era lo primero. Pero al parecer yo ya no era familia, era un inquilino que había overstayed su bienvenida. ¿Y Valeria?, pregunté. ¿Qué le van a decir? Los niños se adaptan, respondió Gloria con esa frialdad que me helaba la sangre. Ella va a entender que a veces los abuelos necesitan ir a vivir a otros lugares. Después de que Gloria se fue, me quedé sentado en esa cama mirando las bolsas. Había una foto que se había caído, estaba tirada en el suelo junto a mi zapato izquierdo.
Era de mi esposa Carmen el día que nació Roberto. Ella tenía al bebé en brazos y me miraba con esos ojos llenos de esperanza, como diciendo: «Mira lo que hicimos, Emilio. Mira este milagrito que es nuestro hijo». Si Carmen estuviera viva, si pudiera ver esto. Pero no. Mejor que no pudiera verlo. Mejor que se hubiera ido antes de presenciar cómo el hijo que tanto amó era capaz de empacar a su padre como si fuera un mueble viejo. Roberto llegó a las 7 de la noche, como siempre. Lo escuché abrir la puerta, saludar a Gloria con un beso, preguntar por Valeria. Esperé que viniera a hablar conmigo, que me explicara, que al menos me mirara a los ojos mientras me echaba de mi hogar. Pero no vino. A las 8 decidí ir yo a buscarlo. Lo encontré en la sala, viendo televisión con Valeria acurrucada a su lado. Mi nietecita me vio entrar y corrió hacia mí. «Abuelo», me dijo abrazándome las piernas, «mamá dice que te vas a ir a vivir a otro lugar». La miré. Esos ojos grandes y oscuros, igual que los de Roberto cuando era niño, igual que los de Carmen. «Sí, mi amor», le dije, «pero siempre vas a ser mi nietecita favorita». «Es que no quiero que te vayas», susurró, y yo sentí que el corazón se me partía en pedacitos. Roberto por fin me miró. «Papá», me dijo, «tú entiendes la situación, ¿verdad? La familia está creciendo, necesitamos el espacio». Ahí estaba otra vez esa palabra, familia. Como si yo fuera un extraño, como si no fuera el hombre que lo había cargado en brazos cuando tuvo fiebre a los 3 años, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había trabajado sin descanso para darle lo que yo nunca tuve. «Entiendo», le dije, porque ¿qué más podía decir? «Entiendo que la familia es lo primero». Esa noche, Valeria vino a mi cuarto cuando Gloria ya estaba dormida. Traía algo escondido debajo de su pijama de princesas. «Abuelo», me susurró, «encontré esto en una de las bolsas. Mamá lo iba a tirar, pero yo lo guardé». Era mi álbum de fotografías, el que tenía las fotos de Roberto de bebé, de Carmen en nuestro día de bodas, de mis padres en Puebla, el que contenía toda nuestra historia familiar. «Lo voy a esconder debajo de mi cama», me dijo Valeria. «Así mamá no lo va a encontrar y cuando encuentres tu nueva casa, yo te lo llevo». Esa niña de 8 años tenía más corazón que los adultos de esta casa. La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de frutas, memorizando el peso de sus bracitos alrededor de mi cuello. «Eres un angelito», le dije, «mi angelito especial». Los siguientes días fueron extraños. Gloria me evitaba, Roberto actuaba como si todo fuera normal, y yo caminaba por la casa como un fantasma. Las bolsas seguían ahí, en mi cuarto, recordándome que el viernes era mi deadline. El miércoles en la noche, mientras cenábamos sopa de tortilla que había hecho Gloria, Roberto finalmente mencionó los lugares de los que había hablado su esposa. «Papá, fui a ver Casa de la Esperanza», me dijo entre cucharadas. «Es un lugar muy bonito, tienen jardines, otros señores de tu edad. Te va a gustar. Casa de la Esperanza. Qué nombre tan cruel para un lugar donde los hijos depositan a sus padres cuando se vuelven inconvenientes». «¿Esperanza de qué?», me preguntaba. ¿De que los visiten los domingos? ¿De que no se olviden completamente de que existes? «Está bien», le dije, «iré a conocerlo». Pero no fui. En lugar de eso, me quedé sentado en mi cuarto, mirando por la ventana, pensando en cómo había llegado a este punto. 70 años en este mundo, 45 trabajando con las manos, 35 casado con la mujer más buena que existía, 28 años criando a un hijo que ahora me empacaba como estorbo. Valeria entraba y salía de mi cuarto cuando podía.
Me traía dibujos que había hecho en la escuela. Me contaba chismes de sus compañeritas. Me preguntaba si en mi nueva casa iba a tener jardín para plantar flores como las que cuidábamos juntos en el patio trasero. No sé, mi amor, le respondía. Pero donde sea que vaya, siempre voy a recordar nuestras flores. El jueves por la noche, Gloria me encontró en la cocina tomando té de manzanilla. Se sentó frente a mí y por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a decirme que habían reconsiderado la decisión. Don Emilio, me dijo, espero que entienda que esto no es personal. Es solo que Roberto y yo tenemos que pensar en nuestros hijos primero. Entiendo, le dije otra vez, porque ya no tenía fuerzas para pelear. Y espero que no le vaya a llenar la cabeza de cosas raras a Valeria. Ella ya está bastante sensible con todo esto. Cosas raras, como explicarle a una niña que los abuelos también tienen sentimientos, que también necesitan amor y respeto. Cosas raras como enseñarle que la familia verdadera no empaca a sus seres queridos en bolsas de basura. No se preocupe, le dije. No le voy a llenar la cabeza de nada. Esa última noche en mi cuarto no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa. Roberto roncando en el cuarto de al lado, Gloria levantándose al baño 2 veces como siempre hacía cuando estaba embarazada, Valeria hablando en sueños en su cuartito. Al amanecer del viernes ya tenía mi decisión tomada, pero todavía no sabía que alguien iba a tocar a mi puerta esa mañana, alguien que cambiaría todo. Por ahora solo sabía que el viernes había llegado, que mis 70 años cabían en 3 bolsas negras y que mi familia había decidido que yo ya no pertenecía a su historia. Si me escuchas, comenta ahí abajo si alguna vez has sentido que no perteneces en tu propia familia. Porque a veces, cuando crees que todo está perdido, la vida tiene maneras muy extrañas de recordarte quién eres realmente. Sentado en mi cama esa madrugada del viernes, con las bolsas negras como testigos silenciosos de mi humillación, mis ojos se fueron a la ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba el naranjo que planté cuando Roberto cumplió 5 años. Para que siempre tengas frutas frescas, mijo, le había dicho entonces, cargándolo en mis hombros para que alcanzara las ramas más altas. ¿Sabes lo que duele más que el rechazo? Es recordar el amor que pusiste en cada detalle, en cada sacrificio que hiciste, pensando que algún día, cuando fueras viejo, ese amor te iba a regresar multiplicado. Yo tenía 25 años cuando compré este terreno. Era apenas un pedazo de tierra con hierbas y piedras, pero yo veía una casa, veía el futuro. Carmen estaba embarazada de Roberto y yo trabajaba en la construcción de lunes a sábado, pero los domingos venía aquí con mis herramientas y mi sueño. Durante 2 años, domingo tras domingo, construí esta casa con mis propias manos. Carmen me traía tacos de frijoles y agua fresca, y a veces se sentaba sobre una tabla mientras yo medía y cortaba madera. ¿Cómo va a ser el cuarto de nuestro hijo?, me preguntaba, y yo le describía cada detalle. Las ventanas grandes para que entrara mucha luz, el closet espacioso, el lugar perfecto para poner su cama. Roberto gateaba entre los ladrillos cuando yo estaba haciendo los cimientos. Tenía 8 meses y ya sabía reconocer el sonido de mi martillo. Cuando me escuchaba llegar los domingos, Carmen dice que se emocionaba y empezaba a balbucear, «Papá, papá», aunque todavía no hablaba bien. Esta casa no la construyó una empresa, no la diseñó un arquitecto famoso. La construyó un hombre que amaba tanto a su familia que cada clavo lo puso pensando en su bienestar,
Cada pared la levantó soñando con las risas que iban a llenarla. El piso de la sala, ese piso de mosaicos azules que Gloria tanto presume con sus amigas, yo lo puse baldosa por baldosa. Me tomó 3 meses porque tenía que trabajar despacio, con cuidado, para que quedara perfecto. Roberto tenía 2 años entonces y me ayudaba llevándome las baldosas de una en una. Le tomaba 10 minutos traer cada una porque se distraía jugando, pero yo lo dejaba porque quería que esta casa también fuera suya, que sintiera que él también la había construido. La cocina la diseñé pensando en Carmen. Ella era bajita. Entonces hice los gabinetes un poco más bajos de lo normal para que pudiera alcanzar todo. La ventana sobre el fregadero la puse exactamente donde ella quería, para que pudiera ver el patio mientras lavaba los trastes y vigilaba a Roberto cuando jugara afuera. Cuando Roberto cumplió 5 años, la casa estaba casi terminada. Solo faltaba pintar y algunos detalles. Recuerdo que ese día hicimos una fiesta pequeña en el terreno. Vinieron mis padres desde Puebla, los hermanos de Carmen, algunos vecinos que habían visto crecer la casa domingo a domingo. Mi papá, que era un hombre de pocas palabras, me abrazó ese día y me dijo: «Hijo, construiste algo que va a durar generaciones. Tu nieto va a jugar en este patio. Tus bisnietos van a aprender a caminar en esta sala». Generaciones. Qué palabra tan hermosa cuando la escuchas con esperanza. Qué cruel cuando la recuerdas desde la soledad. Pero la construcción de la casa fue solo el principio. Después vino la lucha por darle a Roberto lo que yo nunca tuve: educación. Mi papá era campesino. Yo llegué hasta la secundaria antes de ponerme a trabajar. Pero Roberto, mi Roberto, iba a ser profesionista, iba a usar la cabeza en lugar de las manos, iba a tener un futuro mejor. Trabajé en 2 empleos durante toda su infancia y adolescencia, de día en la constructora, de noche haciendo muebles por encargo. Carmen cosía para las señoras del barrio y entre los dos juntábamos cada peso para la educación de nuestro hijo. Cuando Roberto entró a la preparatoria, tuve que vender mi camioneta para pagar la inscripción y los uniformes. «No se preocupe, papá», me dijo entonces, «cuando sea grande y tenga trabajo, le voy a comprar una camioneta nueva, más bonita». Para la universidad fue más difícil. Roberto quería estudiar administración de empresas en una escuela particular. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Carmen y yo vendimos nuestros anillos de matrimonio. Yo empeñé mis herramientas mejores. Hasta vendimos el refrigerador nuevo que habíamos comprado para celebrar mis 40 años. «Es una inversión en el futuro», me decía Carmen cuando me veía preocupado contando billetes en la mesa de la cocina. «Roberto va a ser alguien importante, y cuando tengamos nietos van a estar orgullosos de su papá profesionista». Los 4 años de universidad fueron 4 años de frijoles y tortillas, de ropa remendada, de caminar en lugar de tomar el camión para ahorrar los 5 pesos del pasaje. Pero cada que veía a Roberto con sus libros, con su mochila nueva que habíamos comprado de segunda mano, sentía que valía la pena. El día de su graduación, Carmen y yo nos sentamos en primera fila, aunque nuestros zapatos tenían hoyos, y mi única camisa buena estaba amarillenta del uso. Cuando dijeron Roberto Ramírez Herrera, licenciado en Administración de Empresas, lloré como niño chiquito. Carmen me apretó la mano y susurró: «Lo logramos, viejo. Nuestro hijo es licenciado». Después Roberto consiguió trabajo en una oficina, conoció a Gloria, se casaron. Para la boda volví a empeñar herramientas. Quería que mi hijo tuviera una fiesta bonita,
que Gloria no se sintiera menos que las otras novias. La recepción costó más de lo que yo había ganado en mi mejor año, pero valía la pena ver a Roberto feliz, elegante en su traje nuevo. Cuando nació Valeria, yo ya tenía 65 años. Carmen había muerto 2 años antes del cáncer y yo vivía solo en la casa que había construido para mi familia. Roberto me sugirió que vendiera la casa y me fuera a vivir con ellos. Papá, ya no tiene caso que mantenga una casa tan grande solo para usted. Además, Valeria necesita a su abuelo cerca. Vendí la casa por menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido para ayudar a Roberto con el enganche de esta casa donde ahora me estaban echando. Le di todo el dinero de la venta, más mis ahorros, más mi liquidación del trabajo. Para que mi nieta crezca en una casa bonita, le dije. Y aquí estoy ahora, 3 años después, viendo cómo mis sacrificios se convierten en bolsas de basura. El martes por la mañana, cuando Gloria pensaba que yo estaba dormido, la escuché hablando por teléfono con su hermana. No sientes lástima por él, le decía. ¿Tú crees que es justo que nosotros mantengamos a un viejo que ya no aporta nada? Mis hijos necesitan ese cuarto. Mis hijos. Como si Valeria no fuera también mi sangre, como si los 30 años que trabajé para darle futuro a Roberto no contaran para nada. Roberto ya habló con Casa de la Esperanza, continuó Gloria. Dicen que tienen espacio y que el gobierno paga parte de la mensualidad. Es lo mejor para todos. Esa tarde, Roberto llegó más temprano del trabajo. Lo vi desde mi ventana estacionando el carro que yo había ayudado a pagar con el dinero de mi casa. Entró directo a la cocina donde estaba Gloria preparando la cena. No pude evitar acercarme a escuchar. Me quedé parado junto a la puerta, sintiendo como un ladrón en la casa que mis manos habían construido. ¿Ya hablaste con él sobre el viernes?, preguntó Gloria. Ya le dije que fuera a conocer Casa de la Esperanza, pero no ha ido, respondió Roberto. Creo que no entiende que no tiene otra opción. Pues hazle entender, dijo Gloria con esa dureza que yo había aprendido a temer. Si no encuentra dónde irse para el viernes, tú lo llevas al asilo. No voy a estar cargando con esta situación cuando nazca el bebé. Está bien, susurró Roberto, y esas 2 palabras me dolieron más que todas las heridas que me había hecho trabajando construcción durante 40 años. Mi propio hijo, el hijo que había cargado en brazos cuando tuvo pesadillas, que había consolado cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, que había defendido cuando los maestros lo regañaban, ahora estaba de acuerdo en deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Esa noche me senté en mi cama mirando mis manos, estas manos que habían construido esta casa, que habían trabajado sin descanso para darle todo a Roberto. Ahora temblaban, no de edad, sino de la humillación más profunda que un hombre puede sentir. Miré las paredes de mi cuarto. Yo había puesto el yeso, había elegido el color de la pintura, había instalado la lámpara del techo. Cada centímetro de este lugar había sido hecho con amor, pensando en el bienestar de mi familia. Y ahora esa misma familia me estaba empacando para sacarme de aquí. Cerca de la medianoche, escuché pasitos descalzos en el pasillo. Era Valeria, caminando con cuidado para no despertar a sus papás. Entró a mi cuarto con algo apretado en sus manitas. «Abuelo», me susurró, «¿estás despierto?» «Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?» Se acercó a mi cama y se sentó en la orilla. En la oscuridad apenas podía ver su carita, pero sentía su preocupación. «Abuelo, escuché a mamá y papá hablando. Dicen que el viernes te vas a ir a un lugar para abuelitos». «Sí, mi cielo».
A veces los abuelitos necesitamos ir a vivir a lugares especiales. Pero yo no quiero que te vayas, dijo, y su voz se quebró un poquito. ¿Quién me va a ayudar con la tarea de matemáticas? ¿Quién va a contarme cuentos antes de dormir? Tu papá y tu mamá te van a cuidar muy bien, le dije, aunque las palabras me salían con dificultad. No es lo mismo, susurró. Ellos nunca tienen tiempo. Siempre están ocupados o cansados o viendo la tele. Valeria abrió sus manitas y me enseñó algo que brillaba un poquito en la oscuridad. Era su cochinito, su alcancía de cerámica rosa con forma de marranito que le había regalado para su cumpleaños. Abuelo, me dijo, rompí mi cochinito. Aquí está todo mi dinero. Puso en mi mano un montón de monedas y algunos billetes arrugados. Conté rápido con los dedos, eran como 200 pesos. Mi amor, este es tu dinero. Tú lo juntaste para comprarte algo especial. No, abuelo, te lo doy para que no te vayas, para que le pagues a mamá y papá la renta del cuarto y te puedas quedar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esta niña de 8 años entendía mejor que los adultos de esta casa lo que significaba la familia, el amor, el respeto. Valeria, mi princesa, le dije abrazándola fuerte. Este dinero no alcanza para eso, pero que me lo hayas dado es el regalo más grande que me han dado en toda mi vida. ¿Entonces sí te vas a ir?, preguntó, y empezó a llorar quedito. Sí, mi amor. Pero quiero que sepas algo muy importante. No importa dónde esté tu abuelo, siempre, siempre vas a ser la luz de mis ojos. Y algún día, cuando seas grande, vas a entender que a veces los adultos hacen cosas que no están bien. Pero tú nunca, nunca hagas sufrir a alguien que te ama. Te prometo, abuelo. Yo nunca voy a ser como mamá. Esas palabras de mi nietecita me partieron el corazón y al mismo tiempo me llenaron de orgullo. Ahí, en esa niña de 8 años, vivía el verdadero amor familiar que yo había tratado de enseñar. Abuelo, me susurró antes de irse, ¿me prometes que vas a estar bien en tu nuevo lugar? Te prometo que voy a estar bien, le dije. Y tú prométeme que vas a ser siempre buena niña y vas a estudiar mucho. Cuando Valeria se fue, me quedé despierto hasta el amanecer, sosteniendo esos 200 pesos en mis manos. 2 billetes de 100 que una niña había juntado peso por peso, guardando sus domingos y los regalitos de cumpleaños, pensando que con eso podía salvar a su abuelo. En unas horas más sería viernes, y Roberto vendría con las llaves del carro, listo para llevarme a casa de la esperanza. Pero por ahora tenía en mis manos la prueba de que el amor verdadero sí existía en esta casa, solo que venía de la persona más pequeña, la que menos poder tenía para cambiar las cosas. Si me escuchas, dime si alguna vez un niño te ha enseñado lo que significa amar sin condiciones. Porque esa madrugada mi nietecita me recordó por qué vale la pena seguir creyendo en la bondad humana, incluso cuando todo parece perdido. El miércoles en la mañana estaba sentado en mi cama, viendo por la ventana el mismo naranjo que había plantado tantos años atrás, cuando escuché el sonido de un motor diferente afuera. No era el ruido familiar de los carros del barrio, ni el camión del gas que pasaba todos los miércoles. Era el sonido suave y elegante de un automóvil caro. Me asomé por la cortina y vi algo que me dejó confundido. Un sedán negro, brillante como espejo, estaba estacionándose frente a la casa. De él salió un hombre que parecía sacado de una revista. Traje gris impecable, corbata azul marino, zapatos de piel que brillaban bajo el sol de la mañana. Llevaba un portafolio de cuero café, de esos que solo he visto en las películas americanas. El hombre miró los números de la casa,
Revisó un papel que traía en la mano y caminó hacia nuestra puerta con pasos seguros. Desde mi cuarto podía ver perfectamente la entrada principal, y algo en mi estómago me decía que ese hombre venía por mí. Gloria salió a abrir antes del segundo toque. La vi desde mi ventana, con su bata de casa y el cabello recogido en una coleta despeinada. El contraste entre ella y el visitante era como ver a dos personas de mundos completamente diferentes. «Buenos días, señora», escuché que decía el hombre con una voz educada, de esas que se aprenden en universidades caras. «Busco al señor Emilio Ramírez». «¿Para qué lo busca?», preguntó Gloria con esa desconfianza que siempre mostraba hacia los extraños. «¿Es del gobierno? ¿Es por algún problema?» «No, señora, nada de qué preocuparse. Soy el licenciado Martínez, abogado. Tengo asuntos legales importantes que discutir con el señor Ramírez». «Abogado». La palabra flotó en el aire como una promesa o una amenaza. No sabía cuál. En mis 70 años nunca había tenido necesidad de hablar con un abogado. Los hombres como yo arreglamos nuestros problemas con apretones de mano y palabras de honor, no con papeles y firmas. Gloria se quedó parada en la puerta unos segundos más, probablemente calculando si esto podría traerle problemas. Finalmente le dijo al licenciado que esperara un momento y gritó hacia adentro de la casa: «Don Emilio, lo buscan». Me puse mi camisa menos arrugada y mis zapatos de salir a misa. Si un abogado había venido hasta mi casa, lo menos que podía hacer era recibirlo con dignidad. Cuando llegué a la puerta, Gloria ya se había retirado a la cocina, pero la sentía espiar desde ahí. «¿Señor Emilio Ramírez?», me preguntó el hombre extendiéndome una mano firme. «Sí, soy yo. Licenciado Fernando Martínez, de la firma Martínez y Asociados, Ciudad de México. ¿Podríamos hablar en privado? Se trata de un asunto muy personal relacionado con su familia». «Mi familia». Miré hacia la cocina donde Gloria seguía fingiendo que no nos estaba escuchando, y después miré al licenciado con sus papeles importantes y su auto caro. «Podemos hablar en mi cuarto», le dije. Mientras caminábamos por el pasillo, vi que el licenciado observaba la casa con ojos profesionales, como midiendo, evaluando. Cuando pasamos por la cocina, Gloria asomó la cabeza con curiosidad mal disimulada. «¿Todo bien, don Emilio?», preguntó con una sonrisa falsa. «Sí, todo bien», respondí sin detenerme. En mi cuarto, el licenciado miró las bolsas negras apiladas contra la pared, pero no dijo nada. Yo le ofrecí la única silla que tenía y me senté en la cama. Él abrió su portafolio con movimientos precisos y sacó varios documentos. «Señor Ramírez», comenzó, «¿usted tenía un hermano llamado Gustavo Ramírez?» El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Gustavo. No había pronunciado ese nombre en 40 años, no había permitido que nadie lo mencionara en mi presencia. Gustavo, mi hermano mayor, el hermano con el que había compartido todo durante los primeros 30 años de mi vida y con quien después me había enemistado para siempre. «Tenía», respondí con la voz tensa. «¿Por qué pregunta? ¿Le pasó algo?» El licenciado me miró con esa expresión compasiva que usan los doctores cuando van a dar malas noticias. «Señor Ramírez, lamento informarle que su hermano Gustavo falleció hace 3 semanas en Houston, Texas. Muerto». Gustavo estaba muerto. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Por más que habíamos peleado, por más años que habían pasado sin hablarnos, Gustavo era mi hermano mayor, el que me había enseñado a andar en bicicleta, el que me había defendido de los muchachos más grandes en el barrio. «¿Cómo murió?», pregunté cuando pude volver a hablar. «Cáncer de páncreas.
Fue rápido, según me informaron. Pero antes de morir, señor Ramírez, su hermano hizo algo muy importante. El licenciado sacó un sobre grande y formal. Su hermano dejó un testamento y usted es el principal beneficiario. ¿Yo? Pero si nosotros no nos hablábamos desde hace 40 años. Precisamente por eso, señor Ramírez. Su hermano me contrató hace 6 meses cuando le diagnosticaron la enfermedad. Me pidió que lo buscara a usted, que averiguara dónde vivía, cómo estaba. Quería reconciliarse antes de morir. Reconciliarse. La palabra sonaba extraña después de tantos años de silencio y resentimiento. 40 años cargando el coraje, 40 años diciéndome que Gustavo era un traidor, un hermano que había elegido el dinero sobre la familia. ¿Y por qué no vino él mismo? ¿Por qué mandó a un abogado? El licenciado suspiró. Tenía miedo, señor Ramírez. Me dijo que la pelea había sido muy fea, que usted tenía razón de estar enojado. Tenía miedo de que usted no lo quisiera ver. Miedo. Gustavo había tenido miedo de venir a buscarme. Mi hermano mayor, el que nunca le había tenido miedo a nada, el que había enfrentado a nuestro padre cuando nos pegaba muy fuerte, el que había trabajado desde los 12 años para ayudar en la casa, había tenido miedo de tocar a mi puerta. ¿Qué dice el testamento?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Los testamentos traen complicaciones, esperanzas que después se rompen, promesas que los muertos no pueden cumplir. El licenciado abrió el documento y comenzó a leer con voz oficial. Yo, Gustavo Ramírez Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes terrenales a mi hermano menor, Emilio Ramírez Herrera, con quien me enemisté hace 40 años por mi culpa y mi orgullo. Mi culpa y mi orgullo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Gustavo había cargado la culpa todos estos años, igual que yo, pero desde el otro lado de la pelea. Continúa, le dije al licenciado. Emilio, hermano de mi corazón, leyó. Si estás escuchando esto, es porque ya me morí, y ya es demasiado tarde para que nos perdonemos en persona. Toda mi vida me arrepentí de nuestra pelea. Toda mi vida quise buscarte, pero el orgullo es una enfermedad que no te deja curarte. Escuchar las palabras de Gustavo, leídas por ese abogado, era como recibir una carta de otro mundo. Podía imaginar a mi hermano dictando esas palabras desde una cama de hospital, con el peso de 40 años de silencio aplastándole el pecho. Quiero que sepas, continuó la lectura, que todo lo que construí en Estados Unidos lo hice pensando en ti, pensando en que algún día podríamos compartirlo. Nunca me casé, nunca tuve hijos, porque la familia que más extrañé siempre fuiste tú. La familia que más extrañé siempre fuiste tú. Me tuve que limpiar los ojos con la manga de mi camisa. Aquí estaba yo, a los 70 años, llorando por mi hermano muerto en un cuarto lleno de bolsas de basura, mientras mi propia familia me echaba de la casa. ¿Qué bienes dejó?, pregunté cuando pude controlar la voz. El licenciado sonrió por primera vez desde que había llegado. Señor Ramírez, su hermano se volvió muy exitoso en Estados Unidos. Llegó a Houston en 1984 sin nada, igual que miles de mexicanos. Pero tenía un don para trabajar la madera, igual que usted. Igual que yo. Gustavo y yo habíamos aprendido carpintería con el mismo maestro en Puebla, un viejo alemán que nos enseñó que la madera tenía alma y había que tratarla con respeto. Empezó haciendo muebles en el garaje de una casa que rentaba con otros trabajadores. En 5 años ya tenía su propia mueblería. En 10 años tenía 3 tiendas. Cuando murió, era dueño de la empresa más grande de muebles artesanales de todo Texas.
¿Cómo se llamaba la empresa? Ramírez & Sons. Aunque nunca tuvo hijos, la llamó así porque decía que algún día su hermano iba a llegar para ser su socio. Ramírez & Sons. Una empresa esperándome durante 40 años, llevando mi apellido, aunque yo ni sabía que existía. Gustavo había construido un imperio pensando en mí, mientras yo construía casas pensando que él se había olvidado de la familia. ¿Cuánto vale todo eso?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El licenciado sacó una hoja con números y me la enseñó. Los ceros bailaron frente a mis ojos como si estuviera viendo un espejismo. 5 millones de pesos. 5 millones. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo suma aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos, me explicó el licenciado. Pero también hay una casa, señor Ramírez, una casa muy especial. ¿Una casa? Su hermano compró una propiedad en uno de los mejores barrios de Houston. 7 habitaciones, 4 baños, jardín grande, alberca. Me dijo que la compró pensando en que algún día usted vendría a vivir ahí con su familia. Con mi familia. Miré las bolsas negras en el suelo, escuché a Gloria en la cocina preparando el desayuno sin preguntarme si yo quería algo. Pensé en Roberto, que ya había arreglado todo para llevarme a casa de la Esperanza el viernes. Licenciado, le dije, ¿usted está seguro de que todo esto es verdad? ¿No es algún error? El abogado sacó más papeles. Fotografías de la casa, estados de cuenta bancarios, documentos de la empresa, todo con el nombre Gustavo Ramírez. Es completamente real, señor Ramírez, y hay algo más. Algo más. Yo ya no sabía cuántas sorpresas podía recibir mi corazón de 70 años en una sola mañana. Su hermano tenía una hija adoptiva, Carmen Ramírez. Bueno, ahora es Carmen Ramírez de González. Ella manejaba los asuntos de la empresa con su esposo. Cuando supo que usted iba a heredar todo, me pidió que le diera esto. El licenciado sacó un sobre pequeño con mi nombre escrito a mano. Adentro había una fotografía y una carta. La fotografía era de una mujer joven, como de 30 años, morena y sonriente, abrazando a un hombre rubio y a 2 niños pequeños. En la parte de atrás, alguien había escrito: para el tío Emilio, de su sobrina Carmen. La carta decía: tío Emilio, mi papá adoptivo Gustavo me habló de usted todos los días de mi vida. Siempre me dijo que tenía un hermano carpintero en México, que era el hombre más bueno del mundo. Estoy esperándolo en Houston para conocerlo. Su casa está lista, su familia también. Con amor, Carmen. Su familia también. Había una familia esperándome en Texas, una sobrina que me conocía sin haberme visto nunca, niños que iban a llamarme tío, un lugar donde mis 70 años iban a ser respetados en lugar de empacados en bolsas de basura. ¿Cuándo podría viajar a Houston para tomar posesión de la herencia?, preguntó el licenciado. Miré hacia la puerta de mi cuarto, pensando en Gloria preparando desayuno solo para su familia, en Roberto, que había elegido a su esposa sobre su padre, en Valeria, rompiendo su cochinito para salvar a su abuelo. Licenciado, le dije, ¿hay alguna manera de mantener esto en secreto por unos días? Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, señor Ramírez, pero no puede esperar mucho tiempo. Los documentos legales requieren su firma pronto. Después de que el licenciado se fue, me quedé sentado en mi cama sosteniendo los papeles que cambiaban todo. 40 años de silencio con mi hermano, 40 años creyendo que estaba solo en el mundo, y resulta que Gustavo había estado construyendo un futuro para los dos desde el otro lado de la frontera. Gloria tocó a mi puerta 1 hora después. Don Emilio,
¿Qué quería ese abogado? ¿Está en problemas? No, le dije, no estoy en problemas. ¿Entonces qué quería? Asuntos de familia, respondí, guardando los papeles en mi bolsillo. Cosas del pasado que ya se resolvieron. Si me escuchas, comenta ahí abajo si alguna vez has recibido noticias que cambiaron tu vida completamente. Porque a veces, cuando crees que Dios se olvidó de ti, resulta que alguien que amaste nunca dejó de pensar en ti, ni siquiera después de la muerte. Después de que Gloria se alejó de mi puerta, saqué todos los papeles que me había dejado el licenciado Martínez y los extendí sobre mi cama como si fuera un rompecabezas que necesitaba armar. Cada documento era una pieza de una vida que no conocía, la vida que mi hermano Gustavo había construido pensando en mí durante 40 años de silencio. El primer papel era el inventario completo de la herencia. Lo leí despacio, palabra por palabra, porque a mis 70 años ya aprendí que las cosas importantes hay que masticarlas bien antes de tragarlas. Casa principal, 1247 Maple Street, River Oaks, Houston, Texas. Valor estimado, 2.8 millones de pesos mexicanos. River Oaks, había escuchado ese nombre en las películas americanas. Era donde vivían los ricos, los que tenían dinero de verdad, no dinero de quincena como nosotros los trabajadores. Taller de carpintería, 15,000 pies cuadrados, equipamiento completo, maquinaria industrial. Valor estimado, 1.2 millones de pesos. Un taller más grande que toda esta casa donde me estaban echando. Gustavo había llegado lejos, muy lejos del niño que ayudaba a nuestro papá a reparar sillas rotas en el patio de nuestra casa en Puebla. Cuentas bancarias, Chase Bank, Wells Fargo, Bank of America. Saldo total, 3.1 millones de pesos mexicanos. 3 bancos diferentes. Mi hermano no confiaba en poner todo en un solo lugar, igual que nuestro abuelo que guardaba el dinero en 3 latas diferentes enterradas en el patio. Cuando terminé de leer todo, me quedé sentado mirando los números. 5 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida junta. Era más dinero del que había ganado en 45 años de trabajar con las manos. Pero lo que más me dolía no eran los números, eran las fotografías que venían con los documentos. Gustavo frente a su primera mueblería, con un letrero que decía Ramírez Furniture, muebles artesanales. Gustavo cortando un listón en la inauguración de su segundo local, sonriendo pero con los ojos tristes. Gustavo en una cena de empresarios mexicanos en Houston, vestido elegante pero sin familia a su lado. En todas las fotos estaba solo, exitoso, próspero, respetado, pero solo. Había otra fotografía que me partió el corazón. Era Gustavo parado frente a una casa enorme con jardín y alberca, pero lo que me llamó la atención era un letrero pequeño junto a la puerta principal. Decía Casa Ramírez, y abajo, con letras más chiquitas, esperando a la familia. Esperando a la familia. Mi hermano había comprado esa casa pensando en que algún día yo iba a llegar con Carmen, con Roberto, tal vez con nietos. Había mantenido viva la esperanza durante 40 años, mientras yo me la pasaba maldiciendo su nombre y jurando que nunca lo perdonaría. Alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Valeria, con su uniforme de la escuela y su mochila colgando de un hombro. «Abuelo, ¿puedo entrar? Mamá me dijo que vino un señor a verte». «Claro que puedes entrar, mi amor». Rápidamente guardé los papeles debajo de mi almohada. Valeria no necesitaba ver estas complicaciones de adultos. ¿Era un doctor? ¿Estás enfermo?, preguntó con esa preocupación genuina que solo los niños saben mostrar. No, mi cielo, no era un doctor.
Era un abogado que vino a hablarme de unos papeles del gobierno. Valeria se sentó en mi cama y me abrazó. Abuelo, tengo miedo de que te lleven el viernes y ya no te vuelva a ver. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque ayer escuché a mamá hablarle a su hermana por teléfono. Le dijo que el lugar donde van los abuelitos está muy lejos y que las visitas son solo los domingos, pero que ella no va a poder ir porque va a estar muy ocupada con el bebé. Los domingos. Una visita cada semana si tenía suerte, si Gloria no tenía mejores planes, si el bebé no estaba enfermo, si Roberto no tenía trabajo extra. Esa era la vida que me esperaba en casa de la esperanza. Abuelo, continuó Valeria, ¿tú crees que cuando yo sea grande voy a ser mala como mamá? La pregunta me dolió más que cualquier golpe. Mi amor, tú nunca vas a ser mala. Tú tienes un corazón bueno, igual que tu abuela Carmen. ¿Me prometes que aunque te vayas muy lejos, vas a seguir siendo mi abuelo? Te prometo que siempre, siempre voy a ser tu abuelo, sin importar dónde esté. Esa noche, cuando toda la casa estaba dormida, volví a sacar los papeles y leí cada palabra otra vez. Pero esta vez no estaba pensando en el dinero, estaba pensando en Valeria, en cómo Gloria le gritaba cuando sacaba malas calificaciones, en cómo la castigaba mandándola a dormir sin cenar, en cómo la ignoraba cuando pedía ayuda con la tarea. Recordé algo que había visto la semana pasada, pero que no quise creer. Era domingo en la noche y Valeria había sacado 6 en un examen de matemáticas. Gloria se puso furiosa y le gritó que era una niña floja e irresponsable. «Te vas a dormir en el suelo de la sala», le había dicho. «A ver si así aprendes a ser más estudiosa». Yo había tratado de interceder. «Gloria, la niña es muy pequeña. Déjala dormir en su cama». «Usted no se meta en cómo educamos a nuestra hija», me había respondido. «Cada quien educa a sus hijos como quiere». Valeria había dormido en el suelo, usando su suéter como almohada, mientras sus padres veían televisión cómodamente en el sillón. Yo no pude dormir esa noche, escuchando cómo mi nietecita lloraba bajito en la sala. Ahora, con los papeles de la herencia en mis manos, veía una posibilidad que antes no existía. No solo podía irme de esta casa con dignidad, también podía llevarme a Valeria. Podía darle la vida que se merecía, lejos de los gritos y los castigos injustos. Al día siguiente, muy temprano, salí de la casa antes de que nadie despertara. Le dije a Gloria que iba a caminar por el barrio, pero en realidad fui a la oficina de desarrollo social que estaba a 6 cuadras. La licenciada Morales me recibió en un cuarto pequeño con paredes llenas de pósters sobre los derechos de los niños. «Señor Ramírez», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que usted describe son claros casos de maltrato emocional y físico. ¿Tiene pruebas de estos castigos?» «Tengo fotografías», le dije, sacando mi teléfono viejo. Durante las últimas semanas había empezado a documentar todo sin que nadie se diera cuenta. Tenía fotos de Valeria durmiendo en el suelo, de los moretones en sus brazos cuando Gloria la agarraba muy fuerte, del cuarto de castigo donde la encerraban cuando se portaba mal. La licenciada revisó cada imagen con expresión seria. «Señor Ramírez, esto es suficiente para iniciar una investigación. ¿Usted está dispuesto a presentar una denuncia formal? ¿Qué pasaría con la niña? Si se comprueba el maltrato, podríamos otorgar la custodia temporal a un familiar responsable mientras se resuelve el caso. Yo soy su abuelo. ¿Podría cuidarla yo? ¿Usted tiene ingresos estables y una vivienda adecuada? Pensé en la casa en Houston, en los 5 millones de pesos, en Carmen esperándome del otro lado de la frontera. Sí, le dije.
Tengo una casa y recursos suficientes para cuidarla bien. Entonces podemos proceder, pero necesito que entienda que esto va a crear problemas familiares serios. Problemas familiares, como si echar a tu padre de la casa no fuera ya un problema familiar serio. Como si empacar a un viejo en bolsas de basura fuera normal en una familia que funciona bien. Esa tarde llamé al licenciado Martínez desde un teléfono público. Licenciado, acepto la herencia, pero necesito que me ayude con algo más. Dígame, señor Ramírez. Necesito contactar a Carmen, la hija adoptiva de mi hermano. Quiero hablar con ella antes de viajar a Houston. Por supuesto. ¿Quiere que le dé su número de teléfono? Una hora después, estaba marcando a Houston desde el mismo teléfono público. La voz que me contestó era suave, con acento de Texas, pero hablando español perfecto. «¿Tío Emilio? ¿Es usted realmente?» «Sí, mija, soy yo». Carmen empezó a llorar al teléfono. «Tío, papá Gustavo me habló tanto de usted. Todos estos años esperamos que viniera a buscarnos. Carmen, mi niña, yo no sabía nada. Gustavo y yo tuvimos problemas hace mucho tiempo. Lo sé, tío. Papá me contó todo. Él sabía que había sido su culpa, pero tenía miedo de que usted no lo perdonara. Ya no importa, mija. Ahora lo importante es el futuro. Carmen, necesito preguntarte algo. ¿Tú aceptarías que yo llevara a mi nieta Valeria a vivir con nosotros? Ella es una niña de 8 años y su situación aquí no es buena. Por supuesto, tío. Esta casa es enorme, sobra espacio para todos. Mis hijos están emocionados de conocer a su tío abuelo y van a estar felices de tener una prima. ¿Y tu esposo? ¿Él está de acuerdo? Michael adora a los niños, tío. Él dice que esta casa ha estado muy silenciosa desde que papá Gustavo murió. Necesitamos que vuelva a llenarse de familia. Carmen, hay algo más. La situación de Valeria aquí no es solo que no la cuiden bien, es que la maltratan. Puede ser que necesitemos ayuda legal para sacarla de aquí. Tío, Michael es abogado. Él se especializa en casos de familia. Si usted necesita ayuda legal para proteger a esa niña, la va a tener. Después de colgar el teléfono, caminé de regreso a casa sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. No solo tenía un futuro, tenía una familia real esperándome. No solo podía escapar de la humillación, también podía salvar a Valeria. Esa noche, mientras cenábamos sopa de frijoles en silencio, observé a mi familia. Roberto masticando sin hablarme, evitando mi mirada. Gloria sirviéndose 2 veces, mientras a Valeria le decía que una vez era suficiente porque las niñas gordas no encuentran marido. Valeria comiendo despacio, tratando de hacer durar su pequeña porción. «Papá», dijo Roberto de repente, «mañana tengo que llevarlo a Casa de la Esperanza para que conozca el lugar y firme los papeles». «¿Mañana?» «Sí. El viernes ya necesitamos tener el cuarto listo. Gloria quiere empezar a pintar el sábado». «¿Pintar el sábado?» Ya tenían todo planeado, como si yo fuera un mueble que podían mover cuando les conviniera. «Está bien», les dije. «Mañana vamos». Pero yo ya tenía mis propios planes. Mañana por la mañana, antes de que Roberto despertara, iba a llamar otra vez al licenciado Martínez. Iba a firmar todos los papeles de la herencia. Iba a activar el reporte de maltrato de Valeria. Iba a mostrarle a esta familia lo que significa tratar mal a la gente que los ama. Después de la cena, Valeria vino a mi cuarto con un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa con un jardín lleno de flores y 2 figuras tomadas de la mano. «¿Quiénes son estos?», le pregunté. «Somos tú y yo, abuelo, en tu nueva casa. Yo dibujé que tuvieras un jardín bonito donde pudieras plantar todas las flores que quisieras».
Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, le dije, y era verdad. Abuelo, ¿me prometes que aunque vivas lejos, vas a pensar en mí? Mi amor, le dije abrazándola fuerte. Te prometo algo mejor que eso. Te prometo que muy pronto tú y yo vamos a estar juntos en un lugar donde nadie nos va a separar nunca más. Esa noche no dormí. Me quedé despierto planeando cada detalle de lo que iba a pasar. En unas horas más, Roberto se iba a levantar pensando que iba a llevar a su padre a un asilo. Gloria se iba a levantar pensando que por fin se había deshecho del estorbo. Pero ninguno de los dos sabía que el viejo que despreciaban acababa de convertirse en millonario. Si me escuchas, comenta ahí si alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que iba a cambiar todo para siempre. Porque a veces, cuando la vida te cierra todas las puertas, te das cuenta de que tenías llaves de otras casas que ni sabías que existían. El jueves por la mañana llamé al licenciado Martínez desde muy temprano. Licenciado, necesito que venga hoy mismo con todos los papeles. Quiero firmar la herencia y también necesito su ayuda para otro asunto legal. ¿Qué tipo de asunto, señor Ramírez? Mi nieta Valeria. Necesito sacarla de esta casa antes de irme a Houston. Su situación aquí no es segura. El licenciado llegó a las 10 de la mañana, nuevamente en su auto elegante. Esta vez traía a otro abogado, más joven, que se presentó como el licenciado Hernández, especialista en derecho familiar. Nos sentamos en mi cuarto por última vez, con las bolsas negras como testigos de lo que estaba a punto de terminar. Firmé papel tras papel, la aceptación de la herencia, los documentos del banco, los títulos de propiedad, todo lo que me convertiría oficialmente en millonario. Ahora sobre su nieta, dijo el licenciado Hernández. Revisé las fotografías que nos mandó y la documentación del DIF. Tenemos bases sólidas para solicitar custodia temporal. ¿Qué necesito hacer? Ya presentamos la denuncia esta madrugada. Los trabajadores sociales van a venir mañana viernes a investigar. Para entonces usted ya debería estar camino a Houston con la niña. ¿Es legal eso? Completamente. Usted es el abuelo, tiene recursos económicos comprobables y un hogar estable. Además, tenemos evidencia de maltrato. El juez ya autorizó la custodia temporal. Gloria estaba en la cocina cuando los licenciados se fueron. La vi espiar desde la ventana, tratando de entender por qué su suegro recibía visitas de abogados elegantes 2 días seguidos. Don Emilio, me dijo cuando entré por agua, ¿está seguro de que no tiene problemas con el gobierno? Estos abogados me ponen nerviosa. No se preocupe, Gloria. Solo son asuntos de papeles viejos que tenía que resolver antes de irme. Esa tarde, cuando Valeria regresó de la escuela, la llamé a mi cuarto. Se veía cansada, con los ojos un poco rojos. Había estado llorando. ¿Qué pasó, mi amor? Mamá me gritó en la mañana porque no encontraba mi uniforme de deportes limpio. Me dijo que soy una niña descuidada y que por eso nadie me va a querer nunca. Nadie me va a querer nunca. Las palabras de una madre a su hija de 8 años. Sentí que se me llenaba el pecho de una furia fría, la clase de enojo que ya no grita, sino que actúa. Valeria, mi cielo, ¿te acuerdas de lo que platicamos sobre ir a visitar una casa nueva? Sí, abuelo. ¿Qué te parecería si en lugar de una visita fuéramos a vivir ahí? Tú y yo juntos. Sus ojitos se abrieron grandes. ¿Para siempre? Para siempre. Hay una señora muy buena que se llama Carmen que quiere conocerte. Tiene hijos de tu edad y una casa enorme con jardín donde puedes jugar sin que nadie te grite. ¿Y mamá y papá? Ellos van a estar bien aquí.
Van a tener su cuarto libre para el bebé, que es lo que querían. Valeria se quedó pensando unos segundos, con esa seriedad que tienen los niños cuando están tomando decisiones importantes. Abuelo, en esa casa nueva, ¿nadie me va a castigar por sacar 6 en los exámenes? Nadie, mi amor. En esa casa te van a ayudar con la tarea y te van a festejar cuando te esfuerces. ¿Y no me van a mandar a dormir sin cenar? Nunca. En esa casa siempre va a haber comida suficiente para todos. Y no me van a gritar que soy fea o tonta. Cada pregunta de mi nietecita era una puñalada en el corazón. Esta niña de 8 años ya tenía una lista completa de los maltratos que consideraba normales en su vida. Jamás, Valeria. En esa casa te van a decir todos los días lo hermosa e inteligente que eres. Entonces sí quiero ir, abuelo. ¿Cuándo nos vamos? Esta misma noche, mi amor. Pero tiene que ser nuestro secreto hasta que estemos listos. ¿Está bien? Esa noche esperé hasta que toda la casa estuviera profundamente dormida. A las 2 de la madrugada desperté suavemente a Valeria y la ayudé a empacar sus cosas más importantes en una maleta pequeña. ¿Ya es hora, abuelo? Ya es hora, mi cielo. Salimos de la casa como fantasmas, cargando solo lo esencial. El licenciado Martínez nos estaba esperando en la esquina con su auto negro. Había arreglado que nos llevara directo al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Listos para Houston?, nos preguntó mientras Valeria se acomodaba en el asiento trasero con ojos llenos de emoción y un poquito de miedo. Listos, respondí, sintiendo que por primera vez en 3 años podía respirar completo. El vuelo salía a las 6 de la mañana. Para cuando Roberto y Gloria despertaran, nosotros ya estaríamos volando sobre el Golfo de México, camino a nuestra nueva vida. En el aeropuerto, mientras esperábamos abordar, Valeria me preguntó: «Abuelo, ¿crees que mamá y papá se van a enojar?» «Tal vez al principio, mi amor, pero después van a entender que esto es lo mejor para ti. ¿Y el bebé que viene? Va a crecer en el cuarto que era mío, va a tener todo el espacio que necesita. ¿Tú crees que mamá y papá van a ser mejores papás con el bebé?» «Espero que sí, Valeria. A veces los adultos necesitamos que pasen cosas fuertes para aprender a ser mejores». Cuando el avión despegó, Valeria apretó mi mano y me sonrió. «Abuelo, ¿ya no vamos a estar tristes?» «Ya no vamos a estar tristes, mi amor». Mientras tanto, en la casa que dejamos atrás, Roberto se despertó como todos los viernes, preparándose para llevar a su padre al asilo. Se bañó, se vistió, desayunó tranquilo pensando en lo bien que se iba a sentir tener la casa solo para su familia nuclear. A las 8 de la mañana tocó a la puerta de mi cuarto. «Papá, ¿ya está listo? Tenemos cita en Casa de la Esperanza a las 10. Silencio. «¿Papá?» Roberto abrió la puerta y encontró el cuarto completamente vacío. Las bolsas negras ya no estaban. La cama estaba tendida con precisión militar. Y sobre la almohada había un sobre blanco con su nombre y las llaves de repuesto de la casa. «Gloria, ven rápido». Gloria llegó corriendo, pensando que tal vez yo había tenido un problema de salud. Cuando vio el cuarto vacío, su primera reacción fue de alivio. «Qué bueno, se fue solo, nos ahorró la pena de llevarlo». Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja de papel con mi letra cuidadosa. «Roberto y Gloria, el cuarto está libre, como ustedes querían. No necesitan llevarme a Casa de la Esperanza, yo mismo encontré dónde vivir. Valeria está conmigo, en un lugar donde va a ser amada y respetada como se merece. Cuando estén listos para ser mejores personas, pueden buscarme. Hasta entonces, disfruten su casa vacía».
Emilio Ramírez. ¿Valeria está con él?, gritó Gloria corriendo al cuarto de su hija. La cama estaba vacía, el closet abierto, faltaba ropa y juguetes importantes. En el escritorio había un dibujo de Valeria, una familia feliz en una casa con jardín, pero esta vez las figuras eran ella, yo y personas nuevas que no reconocían. «Ese viejo loco se robó a nuestra hija», gritó Gloria. «Llama a la policía». Roberto marcó a emergencias, pero cuando explicó la situación, el oficial le informó que había una orden judicial vigente otorgando custodia temporal al abuelo debido a reportes de maltrato infantil. «¿Qué reportes de maltrato?», preguntó Roberto, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Los siguientes días fueron un caos de llamadas telefónicas, visitas de trabajadores sociales y preguntas incómodas sobre las fotografías que yo había tomado documentando los castigos de Valeria. «Señora Gloria», le preguntó la licenciada Morales del DIF, «¿es cierto que castigaba a la niña mandándola a dormir en el suelo?». «Eso era disciplina, no maltrato». «¿Es cierto que la mandaba a dormir sin cenar?». «Los niños necesitan aprender consecuencias». «¿Es cierto que le gritaba que era fea y que nadie la iba a querer?». Gloria no pudo responder a esa pregunta. Una semana después, los vecinos empezaron a contarles cosas que los dejaron helados. Doña Carmen, la vecina de al lado, se acercó a Roberto cuando lo vio regresando del trabajo. «Roberto, ¿tu papá se ganó la lotería o algo así?». «¿Por qué?», pregunta doña Carmen. «Porque el día que se fue vino por él un carro carísimo, negro y brillante. Y había un señor muy elegante que lo ayudó a cargar las maletas. Parecía que don Emilio era una persona muy importante». Roberto se quedó parado en la banqueta procesando esta información. Un carro caro, un hombre elegante. Su padre había salido de esta casa como millonario, no como un viejo abandonado. ¿Está segura de eso, doña Carmen? Segurísima. Hasta mi esposo comentó que don Emilio se veía muy diferente, como más derecho, más digno. Y la niña iba muy contenta, cargando una maleta rosa nueva. Esa misma noche, Roberto recibió una llamada de un número internacional. «¿Bueno?». «Roberto, soy tu padre». La voz sonaba diferente, más fuerte, más segura. Roberto se quedó sin palabras por unos segundos. «Papá, ¿dónde están? ¿Dónde está Valeria?». «Estamos bien, hijo. Estamos en Houston, Texas. Valeria está jugando en el jardín de su nueva casa». «¿Su nueva casa? Papá, no entiendo nada. ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? ¿Quién les está ayudando?». «Es una larga historia, Roberto, pero lo que necesitas saber es que tu hija está segura, está feliz y está en una casa donde nadie le grita, donde nadie la castiga por sacar malas calificaciones, donde tiene comida suficiente y una cama cómoda todas las noches». Roberto sintió como si le hubieran dado una cachetada. «Papá, nosotros la disciplinábamos, no la maltratábamos». ¿Mandar a una niña de 8 años a dormir en el suelo es disciplina, Roberto? «Papá, ¿decirle que es fea y que nadie la va a querer es disciplina?». «No sabía que usted había escuchado eso». «Escuché muchas cosas, hijo. Vi muchas cosas. Documenté muchas cosas». Hubo un silencio largo en la línea. Roberto podía escuchar risas de niños en el fondo, voces felices, vida familiar de verdad. «Roberto», continué, «tú obtuviste exactamente lo que querías. Tienes tu cuarto libre, tienes tu casa sin estorbos, tienes el espacio para tu nuevo bebé. Yo obtuve lo que merecía, una familia que me valora y me respeta. Pero Valeria es nuestra hija. Valeria es mi nieta y ahora está bajo mi custodia legal. Tiene primos nuevos que la adoran, una tía que la consiente
y una casa donde puede ser niña sin miedo. ¿Y nosotros? ¿Ya no somos familia? Ustedes decidieron que yo ya no era familia cuando empacaron mi vida en bolsas de basura. Ustedes decidieron que Valeria era un estorbo cuando la castigaban por ser niña. Ahora yo estoy decidiendo qué clase de familia quiero tener alrededor. Papá, nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores. Tal vez, Roberto, tal vez con el tiempo puedan demostrarme que han aprendido algo de todo esto. Pero mientras tanto, su hija está creciendo en un lugar donde la aman incondicionalmente. ¿Puedo hablar con ella? Pasé el teléfono a Valeria, que estaba sentada a mi lado comiendo helado y viendo a sus primos nuevos jugar en la alberca. «Papá», dijo mi nietecita con una voz que sonaba más ligera, más feliz de lo que había sonado en meses. «Valeria, mi amor, ¿cómo estás?» «Muy bien, papá. Tengo un cuarto enorme con ventanas grandes y Carmen me deja ayudarla a cocinar, y mis primos me enseñaron a nadar en la alberca. ¿No extrañas tu casa?» Valeria se quedó pensando unos segundos. «Extraño algunas cosas, pero aquí nadie me grita». Y abuelo sonríe mucho. Antes en la casa él estaba siempre triste. Cuando Valeria me regresó el teléfono, Roberto estaba llorando del otro lado de la línea. «Papá», susurró, «¿algún día nos va a perdonar?» «Roberto, el perdón no se pide, se gana. Cuando ustedes aprendan a ser mejores padres con el hijo que viene, cuando aprendan a respetar a la gente mayor, cuando aprendan que la familia no es solo sangre, sino amor y respeto, entonces podemos hablar de perdón. Y mientras tanto, disfruten su cuarto libre, disfruten su casa sin estorbos, y piensen bien en qué clase de padres quieren ser para el bebé que viene». Antes de colgar, agregué: «Roberto, tu hermano Gustavo me dejó 5 millones de pesos y una empresa en Houston. También me dejó algo más importante, una familia que me estaba esperando con los brazos abiertos. A los 70 años aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo te tratan los que dicen amarte». Colgué el teléfono y miré a Valeria corriendo por el jardín con sus primos, riendo como no la había escuchado reír en años. Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro. «Tío, hizo lo correcto. Esta niña va a florecer aquí». «Lo sé, mija, lo sé. Si me escuchas, comenta ahí abajo si alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a alguien que amas. Porque a veces, para salvar a otros, primero tienes que salvarte a ti mismo. Y a veces, la familia verdadera no es la que te tocó por sangre, sino la que eliges construir con amor y respeto». Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado.
Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.